Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Un pasaje muy conocido por nosotros. Primera de Pedro 1, del 5 al 10, dice: vosotros también, dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia, es decir, poniendo todo nuestro esfuerzo, poniendo todo nuestro ánimo, poniendo toda nuestra dedicación, ¿a cuáles cosas? Añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, añadir, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, añadirle dominio propio. Al dominio propio, añadirle paciencia. Y a la paciencia, añadirle piedad. Y a la piedad, añadirle afecto fraternal. Y al afecto fraternal, añadirle amor. Verso 8 nos dice el por qué debemos de ser diligentes en añadir estas cosas a nuestra vida. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Esa palabra sin fruto. Si usted y yo no somos diligentes en añadir a nuestra vida cristiana estas virtudes, vamos a ser cristianos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Es decir, el cristiano que se conforma solo con algunas virtudes, pero no añade cada día estas virtudes a su vida, dice la palabra que esa persona es ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás. Si somos diligentes en añadirle a nuestra vida cristiana estas virtudes, no caeremos jamás. Hoy es la última clase sobre esta serie de estudios que hace un mes estamos dando sobre características de la inmadurez espiritual, ¿sí? La madurez espiritual es un proceso de crecimiento de nuestra vida diaria, ¿sí? Para la madurez espiritual no hay tiempo definido. No podemos decir que una persona a los 2 años ya es madura o que una persona a los 20 años ya es madura espiritual. Eso no depende del tiempo. Eso depende de cada persona, si es diligente en añadirle a su vida todas estas virtudes. La madurez espiritual se mide por los frutos, no se mide por los años. Tampoco se mide porque yo soy líder o porque hace años soy líder o porque sirvo en la iglesia, no. Tampoco la madurez espiritual se mide por la experiencia ministerial. La madurez espiritual depende, como lo dije ahora, de la disposición, de la diligencia, del esfuerzo, de mi empeño por añadirle a mi vida cada día la palabra que yo cada día aprendo. ¿Cuáles son esas virtudes que debemos de añadirle a nuestra vida? De acuerdo al texto que acabamos de leer: fe. A la fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hace un mes comenzamos esta serie de estudios. Ya hemos visto 13 características de la inmadurez espiritual. ¿Qué tal si hacemos un recuento así rápidamente? ¿Qué tal si John me coloca, por favor, este resumen? John. Ya, primero. El primer punto que vimos fue cristianos que quieren que Dios les hable, pero no oran, no leen la Biblia y no van a la iglesia. Entonces, ¿cómo quieren que Dios les hable? Segundo, cristianos que se desaniman fácilmente ante los problemas. Cristianos que esperan que su vida esté libre de conflictos. Tercera característica, cristianos que dependen de cuanto reciban de Dios
y si Dios no les da conforme a lo que quieren, entonces reniegan de Dios, se desaniman y se apartan de Dios. Cuarta característica del maduro espiritual: cristianos que abusan de la gracia de Dios, es decir, cristianos que pecan una y otra vez y confían que Dios les va a perdonar, pero no quieren alejarse del pecado. Eso es una característica de la inmadurez espiritual. Quinta característica: cristianos que piensan que Dios está a su disposición, creen que Dios debe de darles, que está obligado a darles todo lo que ellos pidan, todo lo que ellos desean, y si Dios no se los da, se desaniman y se apartan de los caminos de Dios. Eso es una característica de la inmadurez espiritual. Otra característica es cristianos que buscan a Dios por temor al infierno y no buscan a Dios porque lo aman. Usted y yo hemos de buscar a Dios porque amamos a Dios, no porque le temamos al infierno. Séptima característica de un cristiano inmaduro: cristianos que creen que ir a la iglesia es suficiente, pero no tienen una verdadera comunión con Dios. ¿Cierto que hay muchos cristianos que solo vienen a la iglesia, pero siguen tomando, siguen fornicando, siguen adulterando? No están haciendo nada. Eso es una señal de inmadurez espiritual. Octava característica: cristianos que no fomentan la unidad entre los creyentes. Hermanos que fomentan la división, fomentan la pelea, fomentan la discusión. Eso es señal de inmadurez. Otra señal de inmadurez es que cristianos que hacen las cosas cuando un líder u otra persona los mira, ¿sí? Hay cristianos donde su servicio solo se basa en la alabanza o en los aplausos que reciben, ¿sí? Hay pastores que solo predican si hay un buen grupo. Si hay un grupo pequeño, escogen un sermón menos calidoso. En cambio, si la iglesia está llena, entonces preparan un super sermón. Décima característica de la madurez espiritual: cristianos que sus oraciones se basan solo en pedir, pedir y pedir, pero pocas veces agradecen a Dios y alaban a Dios. A veces muchas de nuestras oraciones solamente están en pedir y pedir y pedir, y nunca le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Otra característica: cristianos que se conforman con las enseñanzas básicas en vez de interesarse en estudiar la palabra de Dios en profundidad. Hay hermanos que se conforman con lo básico, no se interesan en profundizar más en la palabra. Otra característica es cristianos que se ofenden fácilmente. ¿Los conocen? Yo conozco a muchos que por cualquier cosa se ofenden. Eso es inmadurez espiritual. Y la última que vimos hace 15 días es cristianos donde su cristianismo está basada en la emoción del momento. Para mí esta es muy delicada. Para mí, de las 13, yo escogería esta como la más delicada. Hay hermanos que basan su cristianismo solo en las emociones. Eso es peligroso. Hay hermanos que les gusta solo eventos grandes. Les gusta solamente ir a iglesias de 1000 y de 2000. Hay hermanos que solamente vienen cuando la iglesia anuncia que va a haber un invitado. Eso es basar mi vida en emociones. Hay hermanos que, y muchos predicadores también se meten por ahí, de que lo novedoso, ¿no? Lo novedoso. Y les encanta lo novedoso. Mucho cuidado, esos son emociones. Hay otros que les encanta ir a una iglesia donde haya una muy buena alabanza. Es emociones. Hay otros hermanos que asisten a ciertas actividades para que oren por ellos, les ministren, les hablen en lenguas, profecía. Todo eso es bueno, pero no debe de ser lo más importante. Una joven, eso fue el año antepasado,
Me dijo que se iba de la iglesia, que porque acá en la iglesia casi no hay profecías ni se hablan lenguas. Es que se va para otra iglesia donde sí profetizan todos los cultos y donde se hablan lenguas todos los cultos. Pues déjame decirte que la Emmanuel creemos en las profecías, pero no somos súper pentecostales como otras misiones. Somos pentecostales de una manera que moderada. Amén. Cuando Dios quiere hablar, le damos libertad. Cuando Dios quiere ministrar, le damos libertad. Pero en todos los cultos no va a haber eso. Entonces, su vida cristiana está basada solo en ¿qué? En emociones. Vámonos con la otra característica. Ya comenzamos hoy, ¿no? Con la 14. Vamos a leer Hebreos 12:1. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vuelvo y repito: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que hay cristianos que no ponen la fe ni ponen la mirada en Jesús, sino que ponen la mirada en las personas. ¿Sabe? Eso es inmadurez espiritual. El versículo no está diciendo que pongamos la mirada en Moisés, o que pongamos la mirada en David, o que pongamos la mirada en Samuel, o que pongamos la mirada en Abraham. Poner la mirada ¿en dónde? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué nos está enseñando el texto? Que un cristiano no debe de quitar sus ojos de Jesús, y que nadie en el mundo merece que le observemos. Nadie en el mundo merece que usted ponga la mirada en él, por muy espiritual que sea, por muy santo entre comillas que esa persona sea. Usted no tiene que poner la mirada en esa persona. Ninguna persona merece ni es digno de que le pongamos la mirada en esa persona. ¿Por qué? Porque toda persona va a fallar, porque todas las personas se van a equivocar, todas las personas de una u otra forma caemos y pecamos. Amén. Una sola distracción y esa persona súper espiritual y esa persona súper santa, una distracción y puede caer. Entonces, si usted pone la mirada en un hombre o en una mujer, si esa persona falla, entonces usted se desanima, ¿o no? Por eso dice: pongan la mirada ¿en quién? En Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo me acuerdo hace por ahí 2 años, eso fue en el 2019, Egan Bernal perdió un Giro, oye, el Giro Toscana, él iba de primero, y perdió el Giro Toscana en el 2019 por mirar atrás, por mirar que el que estaba detrás no lo alcanzara, y cuando volteó así, el segundo se le pasó. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que usted y yo no debemos de poner la mirada en ningún ser humano, porque hoy estamos buscando a Dios, pero mañana puede que ya no estemos buscando de Dios. Hoy estamos buscando de Dios, pero tal vez mañana nos apartemos. Hoy estamos dando buen testimonio, pero mañana puede que estemos dando mal testimonio. Entonces solo Jesús es digno de que usted y yo le pongamos la mirada en él. Amén. Ningún hombre es digno de que usted y yo le pongamos la mirada en él. Un pastor dijo lo siguiente, y estoy muy de acuerdo con lo que él dijo. Dijo: ojalá que no estén aquí por el pastor, y ojalá que tampoco se vayan de la iglesia por el pastor. Porque si usted viene a la iglesia por el pastor, mañana pasado mañana me trasladan a mí como pastor a otra iglesia y usted se desanima o puede que se aparte de los caminos de Dios. O si usted se va de la iglesia por el pastor, entonces usted está poniendo la mirada ¿en quién?
En el hombre. Se está poniendo la mirada en el hombre. Nosotros los pastores hoy estamos acá y el otro año puede que estemos en otro lugar pastoreando. Nosotros los pastores nunca vamos a estar en un lugar fijo, y menos los de la Manuel. A nosotros los de la Manuel cada 10 años nos están trasladando de iglesia. Entonces, y si usted se va, que porque no aguanta al pastor, porque no se soporta al pastor, entonces usted está poniendo la mirada ¿en quién? En el hombre. Ningún ser humano es perfecto, ¿sí? Entonces por eso debemos de poner la mirada ¿en quién? En Jesús. Vámonos para la característica que sigue. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sobre todo esa primera frase, no juzguéis. Hay cristianos que se ponen en la posición de un juez. ¿Sabe cuál es la posición de un juez? Dice si este es inocente o este es culpable y lo mete a la cárcel. Esa es la posición de un juez, ¿o no? Este es culpable y puede que ese culpable sea inocente. ¿Cuántos en la cárcel son inocentes o no? Que están en la cárcel son inocentes. Entonces el Señor nos está diciendo acá que ninguno de nosotros debemos de ponernos en la posición de ¿qué? De juez. Era pastor, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué significa juzgar? Entonces vamos a hablar algunas cositas de lo que no significa juzgar. No significa juzgar que tengamos que ser ciegos a los pecados de los demás. No, si alguien está pecando, es evidente que nosotros tengamos que condenar ese pecado, ¿o no? Como una vez a un cuñado mío, al cuñado mío que también es pastor, un hermanito le salió, se encontraron en la calle, ¿cierto? Y él estaba fumando un tabaco. Y el pastor lo regañó, le dijo, pero hermano, ¿usted qué está haciendo? Fumando, eso es mal testimonio. ¿Y sabe qué le dijo el hermano? Hermano, la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. No, es que ahí no estamos juzgando, es que es evidente que usted estaba fumando tabaco. Entonces ahí no estamos juzgando, sino que estamos condenando un pecado. Juzgar no significa que no haya que corregir los errores de los demás. Si alguien cometió un error y es evidente que cometió ese error, eso hay que juzgarlo. Otra, juzgar no significa que no pongamos nuestra posición sobre lo bueno y lo malo. Es decir, yo no estoy juzgando cuando yo digo que fornicar es pecado, que la homosexualidad es pecado, que la mentira es pecado. Es poner una posición sobre lo bueno y lo malo. Ahí yo no estoy juzgando. Lo que sí es juzgar es cuando usted es un juez duro, cuando usted es implacable sobre los errores de los demás. Es eso a lo que el Señor dice acá, que no juzguéis, ¿cierto? Cuando juzgamos y condenamos sin misericordia. Juzgar, y cuando es pecado juzgar, es cuando usted busca y busca la falta de los demás para señalarles sus errores. Eso es juzgar. Buscar y buscar las faltas de los demás para señalarlo. Juzgar es pecado cuando usted siempre interpreta lo que la otra persona hace. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que usted ve a un hermano de la iglesia hablando con otra hermana de la iglesia y usted mismo, ¡zas!, los juzga. Uy, algo sexual, ahí. ¿Me hago entender? No, estás juzgando, porque simplemente están, ¿qué? Hablando. Y usted se está inventando de que hay algo, ¿qué? Sexual ahí. Eso es interpretar. Eso es juzgar mal. Es eso a lo que el Señor nos dice que no debemos de juzgar. Otra, un hermano tal vino un domingo tarde, llegó ya casi prácticamente al amén, y usted dice, uy, ese hermano
si es irresponsable, ese hermano es muy mal cristiano, siempre llega tarde a las reuniones, es un irresponsable. No, puede que el hermanito viniendo al culto se desmayó y se quedó privado media hora y usted lo está juzgando, ¿o no? ¿Cierto? O puede también de que el hermanito venía para la iglesia y alguien se cayó, tuvo un accidente, se quebró un pie y el hermanito fue y ayudó a esa persona a que cogiera un taxi y se fuera para el hospital. Y usted lo está tratando ¿de qué? De irresponsable. Entonces, cuando usted interpreta las actitudes de los demás y acciones de los demás, interpreta, usted está juzgando. Y eso es lo que Dios nos dice acá, que no juzguemos, para que no seamos ¿qué? Juzgados. Solo Dios es juez. ¿Cuánto lo creen? Amén. No podemos ser jueces de otros. No podemos ver lo que hay en el corazón de las personas. El único que sabe lo que hay en el corazón de las personas es ¿quién? Es Dios. Usted y yo no tenemos ese don ni estamos capacitados para ser jueces de otros. No podemos ver lo que hay en el corazón de las personas. No podemos ver las intenciones de las personas. Y no podemos ver los motivos de las personas. Solo podemos ver sus actitudes, pero no podemos ver sus intenciones y motivos. Amén, hermanos. Es a eso a lo que el Señor nos dice acá, que no juzguéis para que no seas juzgado. Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís serás medido. Sobre todo esa última frase, con la medida con que medís, ¿o será qué? Medido. Es decir, si usted y yo no somos misericordiosos con los demás, entonces Dios también nos va a tratar sin ¿qué? Sin misericordia. Si no perdonamos los errores de los demás, entonces los demás tampoco nos van a perdonar nuestros errores. Si somos negativos y críticos con todos, entonces también nos van a tratar a nosotros sin amor y sin misericordia. Y si a todos le encontramos un pero, y si a todos le encontramos un defecto, entonces también a nosotros nos van a tratar igual. Con la misma vara que medís, serás medido. Amén. Por eso dice el Señor: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Vámonos al punto 16. Amós 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque Edom persiguió a espada a su hermano. ¿Cuántos hermanos hay así? Que persiguen a su hermano con espada, buscando errores donde no los hay. Y violó todo afecto natural, es decir, no tenía el afecto. ¿Qué es un afecto natural? El amor que un papá siente por su hijo, o una mamá por su hijo. Eso es un afecto natural. Y Edom no tenía ese afecto. Y dice: y en su furor le ha robado siempre. Es decir, un hombre, furor quiere decir con rabia, con ira. Pero mire lo que dice al final. Cuando yo leí eso me estremecí, seguro. Edom perpetuamente ¿qué? Ha guardado ¿qué? El rencor. ¿Cuántos cristianos hay así? Que han guardado perpetuamente ¿qué? El rencor. Hay cristianos que les cuesta amar. Hay hermanos que les cuesta perdonar. Eso es inmadurez espiritual. Dígame, ¿qué beneficio trae el resentimiento? ¿Eres feliz teniendo rencor contra alguien? No. ¿Tienes paz en tu corazón odiando a alguien? No. ¿Hay armonía en la familia cuando usted odia a su esposo, a su esposa, o cuando usted odia a su hermano?
o a su hijo, porque hay padres que odian a sus hijos. ¿Hay armonía en ese hogar? Mire que no hay nada de bueno cuando usted y yo tenemos odio y resentimiento. El rencoroso siempre tiene en su corazón el deseo de desquitarse. El rencoroso siempre tiene en su corazón el deseo de vengarse, de pagar mal por mal. ¿Sí? Eso es inmadurez espiritual. ¿Cómo quitar el rencor del corazón? ¿Quiere usted ser libre de eso? Del rencor y del resentimiento. Primero, reconozca que el rencor no solo afecta a usted, sino que también afecta a todos los que están alrededor suyo. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Mira, la experiencia que yo he tenido en 26 años como pastor es que cuando una persona es rencorosa, si la mamá es rencorosa, entonces los hijos también son rencorosos. ¿O no? ¿O no han visto ustedes eso? Si la mamá es rencorosa, los hijos también son rencorosos. Entonces mire que por la amargura y el rencor, muchos son ¿qué? Contaminados. ¿Cómo quitar el rencor de mi vida? Segundo, tengo que confesar ese pecado ante Dios. Levítico 19:18 dice: no os vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Que guardar rencor es irnos en contra de los mandamientos de Dios, es irnos en contra de los estatutos de Dios. Por eso tenemos que confesar ese pecado. Señor, perdóname porque tengo este pecado y quiero ser libre de este pecado. Tercer paso para yo salir del rencor, para yo eliminar de mi vida el rencor, tengo que decidir perdonar a quien me ofendió. Es una decisión. No es que si yo siento o no siento, porque hay gente que dice: no, cuando yo sienta perdonar lo hago. No, es que eso no es de sentir. Eso es una decisión que debes tomar, de perdonar a aquel que te ofendió. Colosenses 3:12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Mire pues, perdonando unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Qué nos manda el Señor? A perdonar al que nos ofendió. Ya, perdónelo. Que es que él no me ha pedido perdón. De malas. No tienes que esperar que la otra persona te pida perdón. Perdónalo. Perdónalo. Si quieres ser libre de ese pecado. Y el cuarto punto para uno salir de rencores es Génesis 50:20. Tremendo ese texto. ¿Se acuerdan cuando José se encontró con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo a los amalecitas? Mira lo que dice aquí. Cuando ya José era el segundo más importante de Egipto, e encontró a sus hermanos, mira lo que José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha cambiado para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Subrayemos sobre todo eso: mas Dios lo cambió ¿para quién? Para bien. Lo cuarto que debemos de hacer si queremos ser libres de rencor es, después de perdonar, cambiar nuestra visión de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Es decir,
Si alguien te ofendió, véalo por el lado bueno. Tal vez Dios quiere pulirte esa área, que te irritas muy fácilmente, que guardas rencor muy fácilmente. A veces la gente piensa mal, hacernos un mal, pero Dios puede convertir eso malo ¿en qué? En bueno. ¿Cuánto lo creen? Que Dios convierte lo malo en bueno para enseñarnos, amén, para discipularnos, para perfeccionarnos. ¿Qué tal donde todo en la vida fuera bueno? Yo creo que uno aprende más de los errores. Yo aprendo más de las aflicciones que de las victorias. Yo aprendo más de las aflicciones que de las victorias. Y yo aprendo más de los errores que de los triunfos, que de los aciertos. Amén. Vámonos para la característica número 17. Romanos 10 del 13 al 15. Ya voy a terminar. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predica? Sobre todo esa última frase. ¿Cómo la gente va a oír de Dios si no hay nadie que les predique? Eso nunca va a pasar. La gente va a conocer de Dios, pero si hay alguien que les predica. Si ellos no escuchan a alguien que les predica, la gente no va a venir por sí sola a la iglesia. Y por sí sola no van a buscar de Dios. Una señal de inmadurez son aquellos hermanos que no comparten la fe con otras personas y que sacan excusas para no evangelizar, para no compartir la palabra. Ahorita hablando con el hermano Over, él estaba un poco preocupado, pero yo le dije, hermano, hágale tranquilo, sigamos, no desmayemos. En la última salida de evangelismo apenas hubieron 2 nomás. 2, él y otra persona nomás. O una iglesia que son más de 200 personas y apenas 2 salieron a evangelizar. Eso da vergüenza. Como que creemos que no es responsabilidad mía, como que creemos que eso es responsabilidad del hermano Ove, que eso es responsabilidad de otros, pero no de mí. Pero aquí el Señor nos está diciendo cómo la gente va a oír de Dios si no hay nadie que les predique. Aún ni hacemos lo mínimo, hermanos, de repartir una reflexión. Me gustó mucho lo que la hermana Alicia nos dijo en el ayuno pasado, el jueves pasado. Nos dijo que ella cada vez que va al centro lleva reflexiones y en el bus las reparte. Y que mucha gente recibe esa reflexión y que ahí mismo empiezan a leerla. Y que hay gente que le ha dicho, no, es que yo leo esas reflexiones, a mí me gustan mucho esas reflexiones. Pero no, la mayoría de nosotros cogemos la reflexión y la dejamos ahí en la silla, porque me ha tocado verlas, que en un culto hay 10 reflexiones en las sillas. ¡Qué vergüenza! No, esas reflexiones es para compartirlas con otros, para que usted la tire por debajo de la puerta de su vecino, para que usted le diga a su vecino, cada 8 días traemos esta reflexión, la sacamos en la iglesia, si quiere cada 8 días se la traigo para que escuche la palabra de Dios. Pero no hacemos ni eso. Entonces, ¿cómo van a oír de Dios si no hay nadie que les predique? Es inmadurez cuando usted no comparte la fe con otros y pone excusas para no hacerlo. Amén. Vámonos para característica número 18. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Mire lo que está diciendo el texto. Si usted tiene un don, ¿qué debe de hacer? Póngalo al servicio ¿de qué?
de otros. Si usted tiene un don, no es para beneficio suyo. No falta el músico que diga: yo quiero aprender a tocar música para yo hacer mis devocionales, para yo cantar solo en mi casa. Hay gente así. Pero el texto está diciendo lo contrario. Si Dios te dio un don, es para que usted lo ponga al servicio ¿de qué? De otros. Inmadurez es cuando usted tiene talentos, habilidades, pero no los usa al servicio de los demás y no los usa para exaltar a Dios. Eso es inmadurez espiritual. Y vámonos ya para la última característica de la inmadurez espiritual. Proverbios 17, versos 27 y 28. El que ahorra palabras, sus palabras, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. El primer texto habla de ahorrar ¿qué? Palabras. Usted sabe que no es el que más hable, sino el que antes, el que hable menos. Ahorrar es eso, hablar menos, hablar poco. Y mira lo que dice al final: el que cierra sus labios es entendido. Inmadurez es cuando usted habla y habla y habla y habla y no cuida sus palabras. Y sacan estas cosas: que yo no tengo pelos en la lengua, es que yo soy muy franco. ¿Qué cuento eso? La Biblia habla de ahorrar palabras, de hablar poco. La Biblia habla de cerrar nuestra boca. Hay una frase por ahí que dice: un ser humano se demora 2 años para hablar, pero se pasa toda la vida aprendiendo a callarse. Vuelvo y repito: el ser humano se demora 2 años para hablar, para aprender a hablar, y se demora toda una vida aprendiendo a callarse. ¿Usted sabía que usted y yo somos responsables de las palabras que salen de nuestra boca? ¿Usted sabe que hay palabras que nutren y hay palabras que envenenan? Hay palabras que hacen bien, pero también hay palabras que hacen daño. Ese era el propósito, hermanos, de tener esta serie de estudios, 3 estudios. Usted puede sacar fotocopia a este estudio y la idea mía es esa: que usted lea estos estudios, lo lea hasta que se le quede acá. Luego que están acá, ponerlos en práctica. Y así usted va a alcanzar la madurez cristiana. Y va a dejar de ser niño espiritualmente y va a ser un maduro espiritualmente. Por eso me demoré tanto, como yo hablaba ahorita con John antes del culto. Casi la mayoría de nuestras predicaciones son como predicaciones por encimita, porque tenemos un tiempo para hacerlo. En cambio, cuando hacemos una serie de estudios, ya lo hacemos de una manera que más profunda. Amén, más profunda. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios, muchas gracias por este tema. Gracias por este estudio, estos 3 estudios que hemos tenido, Señor, sobre este tema tan importante, sobre la madurez cristiana. Ayúdanos, Dios, para que seamos diligentes, para que no seamos perezosos, sino que tengamos ese ánimo pronto de poder añadirle a nuestra vida cristiana todas estas virtudes. Y si le añadimos a nuestra vida todas estas virtudes, vamos a alcanzar la madurez cristiana, Señor. Dios, gracias. Gracias, Dios, porque nos has colocado ese querer como el hacer de venir hoy al culto.
Oramos para que nos lleves a nuestros hogares en paz y en bendición. Oramos para que lo que resta de semana tengamos tu bendición, tu protección. Y danos ese gozo, Padre, de venir el domingo al culto, Dios. Y que nada, oh Dios, nos robe ni nos quite esa bendición de uno congregarse, Padre. Dios, muchas gracias. Amén.